por tus lindas palabras y por tu cariño, por verme con ojos de amor. Gracias, hermana. Y gracias a todas, hermanas, por estar esta noche aquí. Gracias por darse la oportunidad de tener estos tiempos de aprendizaje, de acercarnos más a la palabra del Señor, de conocer juntas de Él, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio que hemos tenido durante este mes. Ah, déjenme compartirles mi pantalla. Aquí estamos. Listo. Les decía yo, vamos a continuar con nuestro tema, ¿verdad? Que hemos estado viendo durante estas semanas acerca del temor de Dios. Comenzamos, como bien lo decía la hermana Pali al principio, pues empezamos hablando de qué significaba temer a Dios. Después veíamos acerca de ya lo que era el temor reverente. Veíamos también el significado y la aplicación de esta palabra tan importante, ¿verdad? Y decíamos que necesitamos pues esforzarnos más en realmente tener esa reverencia por todas las cosas del Señor y veíamos varias áreas en las que podíamos, en las que debíamos meditar, ¿verdad? Y ver cómo íbamos ahí cada una de nosotras. Bueno, en esta ocasión, hermanas, quiero invitarlas a que ahora vayamos un poco más adentro, ¿verdad? Y ahora veamos lo que este temor reverente nos puede ayudar en la obediencia, que fue una de las áreas que vimos en la clase pasada. Y para eso quiero invitarlas a leer ahí en su Biblia, en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 10, en versos 12 y 13, y dice así. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? Fíjense esa pregunta que en ese momento hacía Moisés, ¿verdad? Y a nosotras, hermanas, actualmente nos sigue haciendo la misma pregunta que en aquel tiempo le hizo al pueblo de Israel, ¿verdad? Y si se fijan, esta es como una pregunta, digamos, capciosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere de ti el Señor? Pues que le temas, ¿verdad? Que andemos en su camino, que le amemos, que le sirvamos y de una manera especial. Dice aquí que con todo el corazón, con toda nuestra alma, y nuevamente vuelve a hacer referencia a que andemos en sus caminos. Dice aquí, ahora que guardes los mandamientos y sus estatutos. ¿Y qué es esto, hermana? Si no es la obediencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo el temor reverente nos va a llevar a la obediencia. De hecho, el temor reverente pues es el motor de la obediencia, ¿verdad? Me gustaría que lo viéramos también de esta manera, como un impulsor, como algo que nos va a dar la fuerza, ¿verdad? ¿De dónde va a salir la obediencia? Bueno, pues del temor reverente. Y vamos a ver que Jesús nos deja el más grande y claro ejemplo de obediencia. Y creo que esto lo vimos un poquito, lo empezamos a ver unos destellos de esto la clase pasada, ¿verdad? Y decíamos que Jesús era el ejemplo más grande que teníamos de obediencia. ¿Y por qué? Pues por su muerte, ¿verdad? Vemos allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 versos 8 al 10 dice. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No hay ejemplo más grande, hermanas, que Cristo Jesús. Y todavía dice ahí aquí que él aprendió la obediencia.
Nosotras, desgraciadamente, ¿verdad? Yo creo que, pues sí, desgraciadamente para nosotras no nacemos con ese, como los niños, ¿verdad? En la mañana me tocó cuidar a un bebito y le decía a mi mamá, ¿por qué saben cómo tienen que comer? Se dice, pues es un reflejo con el que nacen, dice, desde que están en el vientre empiezan ya con ese reflejo. Pues no, la obediencia no es así, no nacemos con ello, ni desde el vientre traemos eso bueno fuera, pero no, es algo que tenemos que aprender. Dice aquí que el Señor Jesús lo aprendió y para nosotros eso también debe ser un ejemplo que nosotras tenemos que aprender acerca de la obediencia. Y lo que vamos a ver ahorita son como unos tips, ¿verdad? Unas eh, formas de cómo poder ayudarnos a nosotras a aprender, perdón, a aprender acerca de esta obediencia. Hermanas, estas clases que hemos estado teniendo son reflexiones individuales, ¿verdad? Cada una de nosotras necesitamos pararnos. De hecho, la semana pasada por ahí les dejé una tarea, ojalá algunas de ustedes la hayan podido hacer en casita. eh, y necesitamos pararnos enfrente de un espejo y ver cada uno de estos aspectos y decir, ¿cómo estoy yo con el Señor? ¿Cómo está mi relación? Nadie va a tener una relación igual que otra persona, como en las familias, ¿verdad? Cada hijo con su padre tiene una relación única y especial. De esta misma manera va a pasar con el Señor, o sea, cada una de nosotras vamos a tener una relación diferente. Hablábamos acerca de Adán, hablábamos acerca de Abraham, hablábamos acerca de Moisés, ¿verdad? De Elías. Yo pienso en Job, ¿verdad? Y vemos de algunos se nos menciona largas pláticas, conversaciones que ellos tuvieron y cada uno era diferente, cada uno construyó su intimidad con el Señor y eso es algo que nosotras debemos aprender e ir construyendo nuestra intimidad con el Señor. Fíjense, Jesús reconocía a Dios como su Padre y estaba dispuesto a hacer su voluntad. Y muchas veces nos lo dejó, pero súper claro. ¿Verdad? Aquí tengo tres ejemplos, nada más tres versículos, pero si nosotros leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta, hermanas, cuántas veces el Señor Jesús reconoció a Dios como su Padre y dejó claro cuál era su objetivo de haber venido. Por ejemplo, dice ahí Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Marcos 14:36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces vemos claramente, o sea, no nos deja lugar a duda, cómo es que Jesús sabía que lo que él tenía que hacer era la voluntad de su Padre. Y ahí es donde nosotras muchas veces como que flaqueamos, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, si nosotros vemos en el mundo pues cotidiano, ¿verdad? ¿Cuántas noticias pasan, por ejemplo, a veces de suicidios y muchas veces pues son por una pregunta, ¿qué vengo yo a hacer en este mundo? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Mucha gente se pasa su vida tratando de descubrir esto y nunca lo encuentran, nunca saben para qué vinieron a este mundo. Muchas veces, como les decía, muchos de ellos se quitan su vida por esa frustración tan grande que tienen de no saber para qué vinieron a este mundo. Jesús lo sabía, lo tenía muy claro, se los hizo saber a la gente y eso es algo que nosotros también necesitamos tener claro, ¿verdad? Más allá de tener una familia, más allá de tener un trabajo, de ser exitosas o profesionistas o ser lo que sea, somos hijas de Dios y venimos a hacer su voluntad, ¿verdad? Necesitamos reconocer eso en nosotras. Dice, la obediencia nace de reconocer quién es Dios y
someternos a su autoridad. ¿Verdad? Entonces no solamente es reconocer quién es Dios, sino también someternos a su autoridad. Y hay una cosa que podemos encontrar aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 9 18 al 20 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Lo interesante, ¿verdad? Es que después se nos revela ahí en la escritura que dice que el Espíritu fue quien se lo reveló a Pedro, porque si vemos después, también él lo negó, ¿verdad? Y de hecho la Biblia nos dice que muchas cosas aún no entendían sus apóstoles, estaban en ese proceso de crecimiento, de madurez, y hay muchas cosas que no entendían, pero esta parte dice que el Espíritu fue quien le reveló a Pedro esto. Entonces, nosotras necesitamos también pedirle al Señor que nos ayude a reconocerle, a reconocer su grandeza. Necesitamos preguntarnos y estar seguras de quién es Dios para nosotras. ¿Quién es Dios para mí? Hermana, ¿tú te has preguntado quién es Dios para ti? Muchas veces decimos, ay, no, es que Dios es mi todo. Pues sí, pero si nos damos cuenta, miren, todo y nada es lo mismo, porque está muy generalizado. ¿Qué es tu todo? ¿Quién es Dios para ti? Quiero que veamos tres puntos importantes. Quiero que veamos que Dios es nuestra redención. Si nosotras eh, logramos aterrizar estas formas en las que Dios es para nosotros, nos va a ayudar mucho en nuestro crecimiento. Fíjense que para la redención, a pesar de que es una palabra muy usada por nuestros hermanos cuando pues tenemos las predicaciones, los sermones, ¿verdad? Se habla mucho de redención, pero muchas veces no alcanzamos a dimensionar todo el trasfondo, todo el significado de esta palabra. Fíjense, para redención debe de haber un rescatado, uno que rescata, algo de cuál rescatarlo, ¿verdad? Y hay un costo, hay un precio. Entonces, fíjense, Cristo es la propiciación por nuestro pecado. Entonces, ¿quién es el rescatado? Bueno, pues yo, ¿verdad? Y pongámonos el nombre de cada una. El rescatado soy Pali, el rescatado soy Mine, el rescatado es Eustolia. ¿Quiénes somos los rescatados? ¿Quién rescata? ¿Quién es el redentor? Dice aquí Cristo, es la propiciación de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, ¿de qué somos rescatados? Sí, del pecado, pero ¿cuál era el precio del pecado? La muerte. Somos rescatadas de la muerte, somos rescatadas del pecado, somos rescatadas del infierno, hermanas, somos rescatadas de esa pena de muerte que teníamos. Cristo tomó mi lugar y murió por mí para que la ira de Dios se apaciguara. Fuimos rescatadas de la ira de Dios, hermanas. ¿Se acuerdan que decíamos que debíamos de tomar en serio esa palabra temor? Hermanas, ¿no dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo? Bueno, fuimos rescatadas de eso, de esa ira de Dios. Y necesitaba ver el pago de un rescate para que esa ira se apaciguara. No fue nada más así porque sí, o sea, eh, hubo un precio que pagar. Y Jesús lo pagó con su vida, con su sangre, como mi redención por mi vida, porque yo merecía la muerte, hermanas. Cristo llevó mi castigo como si Él hubiera pecado, pero Él no pecó. Y si en algún momento yo tengo esa, como ese olvido, ¿verdad? Ese lapsus momentáneos de que se nos olvida, bueno, leamos ahí en Isaías 53.
Hermanas, las invito, ¿verdad? Ahora de esta tarea para esta ocasión. Leamos Isaías 53 y veamos todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Vamos a ver que Él fue ese cordero inmolado que llevó nuestro pecado, que fue sacrificado por mi pecado. ¿Quién es Dios para mí? Bueno, Él fue mi redención. Número dos, pues es mi justificación también. Fíjense, esta es otra palabra que también es muy común y muy usada, ¿verdad? Pero muchas veces igual le restamos un poquito de lo que tiene su verdadero significado. A través de la justificación se quita el castigo de una persona, pero alguien ha tenido que pagar o sufrir el castigo. ¿El castigo de qué? Decíamos hace rato, ¿verdad? Pues de nuestro pecado, porque nuestro pecado tenía un castigo, había consecuencias de ese pecado. Entonces, hermanas, seguimos siendo culpables. No, no somos inocentes, somos culpables. Es algo ahí en lo que a veces nosotras nos descuidamos un poco, ¿verdad? Y confundimos. No, hermanas, no somos inocentes. Seguimos siendo culpables. Pero por la dádiva de Dios, es decir, por un regalo suyo, tenemos vida eterna, porque lo que se ha anulado es el castigo que nosotras merecíamos. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Dice, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Imagínense, ni siquiera uno. Entonces no somos inocentes. Lo que pasa es que Dios atribuye la culpa de nuestro pecado a Cristo y Cristo sufre las consecuencias de esto en la cruz, hermanas. Todo esto nos debe ir, pues ahora sí que tocando el corazón, ¿verdad? Y lo hizo en algún momento, porque si no, no estuviéramos aquí, porque si no, no hubiéramos accedido al bautismo, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces lo vamos olvidando. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Yo creo que a todas, pero ¿alguien se ve su nariz diariamente? A veces por el espejo, ¿verdad? Pero cuando vamos caminando por la calle, ¿alguien está consciente de su nariz? Yo creo que no. Pero ahí está, si nosotros hacemos un poquito de viscos, inténtelo, haga un poquito de viscos y se va a dar cuenta que sí ve su nariz, pero es tan, pues normal verla, que nos hemos acostumbrado a ella y pues ya la pasamos desapercibida. La respiración también, ¿verdad? Yo creo que pues solo nos damos cuenta que necesitamos respirar cuando por alguna razón no podemos. Pero si no, no nos acordamos de que, ay, cada segundo tengo que respirar, o no, cada 2 segundos. Y respiro, y respiro. No es así, ¿verdad? Es algo ya tan cotidiano y tan normal que hacemos que muchas veces lo pasamos desapercibido. Bueno, muchas veces hablamos de la redención y hablamos de la justificación de una forma ya tan cotidiana, que muchas veces la pasamos ya desapercibidas. Y vamos cayendo en pues no quisiera decir cauterización, ¿verdad? Pero le vamos restando un poquito de valor. Por eso yo les decía, cada que sintamos algo así, hermanas, vayamos otra vez a Isaías 53 y veamos lo que el Señor sufrió por nosotros, lo que esa redención, lo que esa justificación costó para que nosotras nuevamente nos sensibilicemos a cada una de estas, ¿verdad? También, hermanas, es nuestro Señor. ¿Quién es Dios para mí? Pues es mi Señor. En repetidas ocasiones hemos visto en la Escritura, ¿verdad? Que se dice que Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible.
En Apocalipsis vemos esto también muchísimas veces, ¿verdad? Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Pero igual, esta palabra Señor ha caído también en un uso común, ¿verdad? Anteriormente, bueno, actualmente, pues cualquier persona, ¿verdad? Que va por la calle, "Ah, señor fulano, señor Juan, señor Pedro, señor, muchas veces cuando no te sabes el nombre de alguna persona, ¿verdad? Lo único que le dices, disculpe, señor o señor, ¿verdad? Aquí el señor. Pero anteriormente no era así. Anteriormente esta palabra, ¿verdad? Implicaba una autoridad. Eran solamente utilizadas para personas que tenían cierto poderío, que tenían cierta también riqueza, tal vez, propiedades, ¿verdad? Y quien le decía señor, pues era una persona que reconocía que esa otra persona era de un nivel mucho más alto, ¿verdad? Y que él tenía que someterse a su autoridad. Entonces, si nosotros llamamos Señor a nuestro Señor Jesucristo o a Dios, ¿verdad? Necesitamos saber que eso implica que necesitamos someternos a su autoridad. Y Cristo exige una entrega incondicional a su voluntad, ¿verdad? Veíamos en el pasaje que veíamos al principio, ¿verdad? Que Él quería que le entregáramos todo. Dice también el primer mandamiento, ¿verdad? Que nosotros amaremos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, ¿verdad? Entonces tiene que ser algo incondicional, que nuestra entrega sea completa. Dice ahora, Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o demonios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Eso es lo que nos dice Efesios 1, 21, 22. Entonces, aquí nos está dejando muy claro que Cristo está por encima de todo y nos explica, ¿verdad?, de cuáles. Entonces, claro que Jesucristo tiene la autoridad y tiene el nivel y que nosotros debemos reconocer que ahora nosotros estamos sometiéndonos de una manera incondicional, ¿verdad? Dice ahí en Deuteronomio 10:20, a Jehová tu Dios temerás y solo a él servirás. Eso es algo que muchas veces olvidamos, ¿verdad? Porque cuando hay un Señor, decíamos, requiere sometimiento, requiere entrega y requiere servicio, porque si es nuestro Señor, nosotros debemos de estar dispuestos a servirle. Y de hecho ahí en Lucas 6:46 dice, ¿verdad? Que el Señor Jesús le decía, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y eso también es una paradoja que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Pues sí, creemos en Dios, reconocemos a Dios, vamos a la iglesia, pero cuando se trata de hacer la voluntad, pues muchas veces fallamos, ¿verdad? Entonces, en todo esto, hermanas, nosotras debemos de tener mucho cuidado a la hora de ver qué es lo que yo digo con mis palabras, que también mi forma de actuar, mi forma de conducirlo también lo refleje, ¿verdad? Si yo pienso que Dios es mi redentor, bueno, actuar de esa manera, reconociendo eso. Si yo pienso que el Señor es mi justificación, bueno, pues también yo debo de ser consciente de todo lo que eso implica y portarme de la manera adecuada. Si yo pienso que Dios es mi Señor, bueno, entonces ahora ya no soy ignorante, ¿verdad? De lo que significa esto y ahora necesito comportarme de acuerdo a la altura. Pero qué más es Dios para mí? Yo les decía hace rato, ¿verdad? Que cada persona debe ir construyendo su intimidad con el Señor. Fíjense que una vez me tocó conocer a una hermana y me llamó mucho la atención en la mañana cuando ella despertó. Yo todavía estaba así en la cama.
pero ella se levantó, fue directo a a la ventana y dijo, buenos días, Dios, de una forma tan, ay, no sé, tan cercana, tan dulce. Yo nunca lo había visto, nunca había visto a alguien hacer eso. Para mí fue algo sorpresivo, pero muy lindo escucharlo. Y como yo les decía, o sea, cada persona va construyendo su relación íntima con el Señor de una manera distinta. La forma en que yo me dirija a Él, la forma en que usted se dirija a Él, nunca va a ser la misma, pero tenemos que irla construyendo poco a poco y esto solo va a pasar a través de cómo eh, yo experimente a Dios. Es decir, cómo me vaya desarrollando yo con Él día con día, lo que Él hace y que yo reconozca que Él es en mi vida. Por ejemplo, yo puse unas otras cositas aquí abajo, ¿verdad? ¿Quién es Dios para mí, mi proveedor? Quizá usted ha visto en su vida día a día cómo Dios le ha provisto para su hogar. Yo no sé, tal vez en lo económico, tal vez en la salud, en lo sentimental, en lo emocional, ¿verdad? Dios ha provisto algo para usted. Bueno, quizá su manera de relacionarse con Él va a ir un poquito más enfocada en esto, ¿verdad? En que Dios es su proveedor. Quizá usted no tuvo un padre físico muy dedicado, muy amoroso, pero encontró en Dios el Padre perfecto, el Padre modelo, ese que la cuida, que la conforta. Entonces, si usted ha experimentado el amor de Dios desde ese punto de vista de padre, ¿verdad? Usted se va a empezar a relacionar con Él de una manera distinta. También le puse aquí, Dios es mi bienhechor. Si Dios ha hecho cosas buenas a su favor, ¿verdad? Decíamos a lo mejor de salud, a lo mejor le concedió esa petición que por la que tanto oró y se la regaló, ¿verdad? Entonces ahora su relación va a cambiar con el Señor. Y como yo les decía, nadie va a ser igual, hermanas, todas vamos a ser diferentes, ¿verdad? Entonces, también algo que creo que necesitamos aprender a respetar es eso. Hay muchas cosas que en la Biblia nos da mandamientos, que nos da instrucción, pero hay muchas otras cosas que no, que nosotras podemos pues hablar con Dios de una manera personal y de una manera particular, ¿verdad? De acuerdo a lo que les decía, de acuerdo a lo que cada una de nosotras hayamos experimentado o vivido con Él. Una parte más o como un tip más, ¿verdad? Que yo quisiera darles en cuanto a la obediencia, es que necesitamos aprender a obedecer incluso cuando es difícil o no entendamos el plan completo. Creo que en la primera clase que tuvimos hablábamos un poquito de Abraham y también ahorita me gustaría tocar su ejemplo porque Abraham obedeció a Dios a pesar de que había esperado tanto por un hijo y cuando el Señor le pide que se lo entregue, pues él obedece a tal punto de darle a Dios la vida de su hijo. Vemos esta historia, si usted quiere volver a leerla, ¿verdad? La puede encontrar allá en Génesis 22 del 1 al 12, pero imagínense hasta qué grado fue la obediencia de Abraham. Y yo tengo una pregunta para cada una de nosotras la que me gustaría que reflexionáramos. ¿Qué significa para ti, hermana, que estás aquí esta noche? ¿Qué significa obedecer hasta la muerte en tu vida diaria? Para Abraham fue la muerte de su hijo. Hasta ese punto estaba dispuesto a llegar. Era lo que más le iba a costar. Era quizá el dolor más profundo que iba a tener, pero él decidió dárselo. Para ti, ¿qué ha sido
lo más difícil? ¿Cuál ha sido la prueba más fuerte que has tenido en tu vida, hermanas? Quiero leerles otro pasaje allí en Efesios 6. Dice también, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Me llamó mucho la atención este pasaje, hermanas, porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, uno de los problemas más grandes que yo he visto al momento de seguir, de servir al Señor, de obedecer, tiene mucho que ver con el trabajo, ¿verdad? Hay muchas necesidades en cuanto a dinero de manera económica, ¿verdad? La gente se esclaviza a tener muchas cosas, el costo de la vida es muy alto en este país, el costo de las cosas cada vez se eleva más, entonces pues se necesita tener el recurso económico y entonces el trabajo se ha hecho para muchos pues como que una, ¿cómo les diré? Pues algo, ¿verdad? Con lo que tropezamos mucho, algo con lo que se tropieza. Porque, hermanas, va a haber una reunión tal fecha, no, hermana, es que me toca trabajar. El domingo en la mañana o el domingo en la tarde, no puedo las dos, hermano, porque me toca trabajar. Me ofrecieron horas extras y no voy a poder llegar a la reunión, ¿verdad? Hermana, no voy a poder llegar porque me tocó trabajar. En fin, les digo, el trabajo se ha vuelto un tropezadero de muchas personas. Pero dice aquí, dice siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, y luego si nos vamos acá, como a Cristo. Y yo estaba pensando, dije, híjole, creo que ahorita debería ser un poquito al revés. Siervos, obedecer a Cristo como le obedecen a sus siervos terrenales, con temor y temblor, porque a ellos sí les tienen miedo de llegar tarde, a ellos sí les tienen miedo de faltar, ¿verdad? Porque no, hermano, es que dos faltas y ya me sacan. Y en el servicio no tenemos ese temor y temblor, por eso yo les decía, como que me llamó mucho la atención y dije, híjole, esto ha cambiado un poquito. Pero lo que sí es que lo que Dios pide, dice ahí que le sirvamos de buena voluntad. Necesitamos agradarle a Él antes que a los hombres. Si usted es una de estas personas que ha cambiado, su forma de ver esta situación y que le obedece más al amo terrenal, quiero decirle, hermana, que es momento de que volvamos los ojos otra vez al gran sacrificio que Cristo Jesús ha hecho por nosotras y que le demos el lugar que Dios merece, porque Él merece todo nuestro servicio, merece todo nuestro amor, merece toda nuestra voluntad, ¿verdad? Porque Él ha hecho más por nosotros que lo que puede hacer cualquier amo terrenal. Las bendiciones que el Señor nos da son muchísimo más grandes y sobre todo la esperanza de la vida eterna, que con eso nadie puede competir. Obedecer por reverencia, hermanas, es un camino que produce gozo y no una carga pesada. Dice ahí el Salmo 112, versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esa palabra deleitarnos a veces también no la usamos mucho, pero significa disfrutar en extremo sus mandamientos. ¿Lo hacemos, hermanas? ¿Realmente tenemos esa actitud de disfrutar cada uno de los mandamientos? Si es así, gloria a Dios. Si no es así, también, ¿verdad? Es momento de cambiar nuestra perspectiva, de cambiarnos nuestros lentes, enfocarlos bien y saber que nosotros necesitamos aprender a deleitarnos en los mandamientos del Señor. Porque
Es peligroso si caemos en la irreverencia. Y cuando decimos irreverencia, ¿verdad? Es que hagamos las cosas solamente por hacerlas, sin ese disfrute, sin ese deleite. Ir a la iglesia sin gozo, leer su escritura por obligación, orar por costumbre. Ahí caemos en la irreverencia, ahí perdemos el gozo. Dijo Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? No. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, ahora sí que mejor que la grosura de los carneros. Obedecer es mejor. Obedecer es algo que necesitamos aprender, hermanas. Y yo espero de verdad que cada uno de los pequeños tips que vimos en esta noche nos ayuden para que esta obediencia pueda ser no solamente algo que nos veamos forzadas a hacer, sino dice aquí que nos lleve con gozo, que nos deleitemos en hacerlo. El temor reverente, como vimos, es el motor de la obediencia. Cuando nosotros reconocemos quién es Dios, vamos a poder nosotros ponernos esos lentes. ¿Quién es Dios para mí? Ver sus mandamientos, ver sus ordenanzas a través de esos lentes. Y entonces nos vamos a gozar mientras obedecemos, aun cuando no entendamos el plan completo de Dios. Es difícil porque nuestra mente humana, ¿verdad? Muchas veces nos limita. Queremos actuar sabiendo por qué. Como los niños chiquitos, ¿verdad? Cuando empiezan a preguntarte, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y muchas veces quisiéramos preguntar igual. Pero no necesitamos saber, no necesitamos entender. Dios lo que quiere es que nosotros seamos obedientes. Y quiero terminar, hermanas, con la lectura nuevamente del versículo con el que iniciamos. ¿Se acuerdan? Deuteronomio 10 del 12 al 13. Y ahora Israel. Y me gustaría que ahí, en lugar de que dijera Israel, cambiáramos esa palabra y pusiéramos tu nombre, mi nombre. Cada una de nosotras, hermanas, y si pueden, acompáñenme a leerlo, ¿sale? Ahí lo están viendo en pantalla, leamos juntas. Y ahora, Minerva, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Que Dios las bendiga, mis hermanas. Buenas noches, hermanas. Dios les bendiga. Pues muchas gracias a Dios por la clase que tuvimos hoy. Ha sido un placer poder escuchar la palabra de nuestro Dios y más que nada, pues recordar lo importante que debe de ser para nosotras eh, su palabra y sobre todo la reverencia que debemos mostrar ante nuestro Dios. Eh, Decía nuestra hermana, como a veces aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? El trabajo ha sido nuestro talón de Aquiles. Es a veces un poco difícil decirle que no a las horas extras. A veces, o no sé dónde se encuentra usted, o simplemente a veces eh, los bienes materiales nos tienen tan entretenidos en mantenerlos o en pagarlos o en hacer algo con ellos que realmente nos hacen apartar la vista de nuestro Dios, pero la invitación, ¿verdad? Como dice nuestra hermana, es que nosotros reflexionemos y que pongamos en balanza nuestras prioridades. Siempre es
Siempre es bueno recapacitar y poner las prioridades en orden para que todo caiga en donde tiene que caer. Dice la Biblia que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, pues todo lo demás va a caer por añadidura. Entonces, si nosotras somos reverentes a Dios, pues nuestro Dios nos verá, ¿verdad? Y nos va a recompensar, no importa si en ese momento o más adelante, pero sí Él nos va a estar viendo. Vamos a entonar un himno antes de despedirnos, y este himno es el número 211 en el libro de Cánticos Espirituales. Si usted lo tiene por ahí, le voy a invitar a que lo entone conmigo en esta noche. Vamos a entonarlo. Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve. Pintó los cielos con su luz, e hizo el mundo con su poder. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre del polvo creó, el gran yo soy es nuestro Dios. Hubo allá en el tiempo antiguo un Dios que a profetas habló. Conozca usted al gran divino, pues su palabra reveló. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. El primer hombre del polvo creó, el gran yo soy es nuestro Dios. Mi vida libre es del error, segura en mi Dios está. No entiende el pecador, solo mi Dios comprende ya. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perdonamos. Al primer hombre, el polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios. Mi Dios en cruz a su Hijo dio, su vida el Hijo quiso dar. Allí del mal nos libertó para tomar su eternidad. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre, el polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga. Aliéntame, avívame, inspírame, refuérzame, bendíceme, consuélame, protégeme, libérame, corrígeme cuando he pecado y hazme reconocer que te he fallado. Ayúdame, perdóname, restáurame, aliéntame, avívame, inspírame,
refuérzame, bendíceme, consuélame, protégeme, libérame, corrígeme cuando he pecado y hazme reconocer que te he fallado. Ayúdame, perdóname, restaurame, aliéntame. Hermanas, les invito a ir a nuestro Padre en una oración. Gracias, amado Señor, por compartir con nosotros esta hermosa clase, Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana Mine, por su preparación, Señor, y porque a través de ella, Padre, tú has traído a nosotros este fuerte mensaje, este importante mensaje para nuestra vida, para buscarte, Señor, a ti como nuestro único Salvador, para reconocer que sin ti no somos nada. Gracias, Padre, porque nos vuelves a dejar en claro nuevamente que necesitamos mostrar con nuestra vida obediencia, que no es los sacrificios, Señor, lo que demos, lo que te agrada tanto como el que seamos obedientes, Padre. Tú nos has pedido que seamos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad. Y si lo has dicho así, Señor, es porque es muy posible que podamos abrir nuestros labios, es muy posible que hagamos cosas, Padre, pero que no lo hagamos de nuestro corazón. Gracias, Padre eterno, porque nos pones claras, nos dejas claro, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Y ahora te ruego, Padre, que nos ayudes a hacer tu voluntad, que nos ayudes los días que tú nos concedas, Señor, a compartir en ellos, que seamos sabias la manera en que vivamos, que seamos de bendición en la vida de otras personas, Señor. Y como nos decía nuestra hermana Mine, que encontremos gozo, Señor, que encontremos esa alegría aun cuando haya dificultad, que encontremos deleite, Señor, en las cosas que hacemos, que no sintamos, Señor, el congregarnos, el leer tu palabra, el hablarte como algo de pesar, sino como algo necesario, como cuando queremos comer, como cuando queremos disfrutar aquellas cosas que nos agradan, que de esa manera, Señor, nos deleitemos en ti, en tu presencia, en tu palabra. Pido perdón, Señor, por las faltas que yo haya cometido. Te ruego que seas también con cada una de mis hermanas, Señor. Tú sabes sus luchas, tú sabes sus necesidades, tú sabes sus fallas, Señor, pero aquí estamos. Nuestro corazón lo ponemos delante de ti para rogarte que no nos deseches. Gracias por cada oportunidad que nos das y ayúdanos a ser sabias, Padre, para caminar en integridad, para que hagamos lo que a ti te agrada, para que nuestro corazón, Señor, sea conforme a tu voluntad. No por los pecados, Señor, no por las faltas, no por los errores, sino porque somos moldeadas, porque queremos, Señor, dar lo mejor. Padre, te ruego que tú seas en la vida de cada una de mis hermanas. Usted conoce las necesidades de cada una de ellas por nombre, por situación. Pedimos que tú seas con ellas, que tú las guardes, Padre, que tú concedas conforme a tu voluntad, así como dijo tu Hijo Cristo. Que se haga siempre tu voluntad, Señor. Te ruego, mi Dios, que sea en la vida de nuestro hermano Osmar López. Gracias porque él ha decidido regresar a tus caminos. Gracias, Padre, porque su entendimiento, Señor, le está haciendo ver la necesidad que tenemos de ti. Estamos en un mundo de dificultad, en un mundo de tentación, en un mundo donde reina la maldad. Pero también estamos en un mundo, Señor, donde tú nos has llamado a hacer luz en estas tinieblas, a llevar tu palabra a aquellos que no tienen consuelo, a aquellos que se sienten sin motivo, sin propósito, Señor. Nos has pedido, Padre, que seamos esa sal de la tierra. Ayúdanos a entender que este trabajo dentro de tu iglesia, Señor, y en este mundo, no es para guardarlo para nosotras, sino para compartirlo con otros, para traerlo, Señor, delante de tu presencia. No a la iglesia, porque nosotros como humanos fallamos, Padre, pero traerlos a ti, porque nosotros también tenemos luchas.
Aún nos falta mucho por seguir aprendiendo, por ser ese ejemplo, como dijo Pablo, que sean imitadores de Él como Él lo era tuyo. Reconozco, Señor, que aún nos falta, pero ayúdanos a cada día a ser mejores. Que cada día, Señor, tú te complazcas con lo que nosotros hacemos. Que seas un papá que se siente orgulloso de nosotros. Gracias por el sacrificio de Cristo, Señor. Entendemos y reconocemos que sin Él no hubiésemos podido llegar, Señor, a poderte hablar. Gracias, Eterno, por ese amor que tienes por nosotros. Gracias, Cristo, por tu obediencia, por enseñarnos tanto a través de ella. Si tú que estuviste con el Padre, aprendiste obediencia y fue perfeccionado, Señor, ¿cuánto más nosotras? Ayúdanos, mi Dios, para seguir adelante en este camino y no suelte de su mano, no nos suelte a ninguna de nosotras para no perdernos, Señor, para no desviarnos. Te ruego, mi Dios, que sea también con nuestra hermana Rebeca Medina, con su esposo, nuestro hermano Derek. Ya ellos están en su nuevo hogar, Señor. Bendiga el ministerio que tú les has dado, Padre, para servirte en las congregaciones. Sea con ellas, con sus niños, Señor, y a cada una de nosotras que estamos también siendo esa mano derecha para nuestros esposos, Señor, en los ministerios de las congregaciones. Denos la sabiduría, Señor, para honrarte y reconocer siempre que no hagamos las cosas como para la gente que nos ve, sino para ti, Señor, con amor, con gratitud. Que estemos prestas, Señor. Te ruego, mi Dios, que seas con cada uno de nuestros miembros de las congregaciones, con cada una de nosotras que somos miembros en una congregación, por los varones, Señor, de las congregaciones, para que ellos sigan sirviéndote con amor, Señor, para que sepan hacer tu voluntad, para que obedezcan, para que sepamos, Señor, mostrar amor a la hermandad. Padre eterno, en tus manos ponemos la salud de nuestra hermana Ana Belinda, la salud de su hija, Señor, Dania, que tuvo su cirugía, mi Dios, que usted le siga dando esa recuperación y cuando sea el momento, Señor, de regresar a su hogar, Padre, tráigala con bien. Padre, hay tantos hermanos que están en necesidad, hay tantas aflicciones, hay tantos problemas de salud, económicos, Señor, problemas de trabajo, Padre, problemas en la familia, hay infidelidades, Señor, hay el dolor de perder a nuestros seres amados y hay tantas situaciones en este mundo, Padre, como dice el canto, rodeado estamos de muchas pruebas. Pero ¿a quién más podemos aclamar si no solamente a ti? Y por eso lo hacemos, Padre. Yo te ruego que tú seas en la vida de cada una de mis hermanas. Que ellas se afiancen en ti, Señor, cualquiera que sea la situación que esté pasando, que su fe en ti no decaiga, sino que sea fortalecida. Que levantes esas guerreras, Señor, que si caen de rodillas, Señor, es delante de tu presencia pidiendo que seas tú el que tomes el control. Padre, estamos en un mundo donde el enemigo no descansa y nosotros, Señor, somos tan irresponsables. Te ruego por aquellas personas, Padre, que se les ha olvidado no solamente, Señor, el orar, no solamente el estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, Señor, sino se nos ha olvidado agradecer, se nos ha olvidado ofrecer, se nos ha olvidado confiar, Señor, que si tú estás en control, tú darás la respuesta. Te ruego, mi Dios, que usted siga haciendo con la pequeña Hengly su salud, Señor, que siga haciendo con nuestros hermanos que están de viaje, que siga haciendo con nuestro hermano Miguel Martínez y su salud y su tratamiento, mi Dios, que siga haciendo con nuestra hermana Celia Godfrey, con nuestra hermana Heidi, Señor, con nuestra hermana Nelly Narváez, por su hermana Ruth, por su hija Berito, que siga haciendo, Padre, con nuestra hermana Wendy Santizo, con su salud, con ese tiempo que lleva ya hospitalizada, Señor, que tú le sigas dando la fortaleza en su cuerpo, Padre. Conocemos y reconocemos que tú eres un Dios todopoderoso, que tú nos formaste en el vientre de nuestros padres, Señor, y que si es tu voluntad sanar el cuerpo, Señor, tú lo puedes hacer. Levantaste el cuerpo de tu Hijo, Señor. Sabemos de Lázaro que también fue resucitado, Señor. Padre, pedimos que seas tú el que sigas en control. Rogamos que usted siga haciendo con la familia de nuestra hermana Wendy, que siga haciendo con mi primo Alejandro Cáceres y mi tío Isidro, Señor.
con los tratamientos que ellos requieren, Padre, que seas tú el que muevas esos protocolos que hay en las instituciones de salud para poder atender a sus pacientes. Mi Dios, toma tú el control de ello. Te sigo rogando por la audiencia del señor Andrés, el hijo de la señora Claudia Muñiz, que siga siendo con su nieto Andrés, Señor, y usted conoce las necesidades que están delante, que ella ha puesto delante de ti. Te rogamos, Padre, que siga siendo con Gaby, todas esas personas que tienen el deseo de buscar y llenarse más y más de ti, aquellos que tienen el deseo de tomar esa decisión de ser bautizados, Señor, que ya no den más tiempo a esto. Aquellos, Padre, que ya son bautizados y se han retirado, que vean el peligro en el que están, Señor. Es cierto que la salvación ha sido otorgada por gracia, que no lo merecemos, Señor. Pero, Padre, nosotros debemos de responderte, debemos de cuidar, debemos de agradecer, debemos de servirte, sin que tú nos tengas que obligar, por gratitud, por amor, Señor. Ayúdanos a entender. Te ruego por los recién bautizados, aquellos que especialmente están siendo violentados, Señor, que están teniendo piedras de tropiezo en el mismo hogar, a veces los cónyuges, a veces los hijos, Señor, los chantajean, Padre. Dales la fortaleza, Señor, para seguir adelante. Te ruego, mi Dios, por aquellos que han dejado de congregarse. Te ruego por aquellos que están pasando situaciones en este país, Señor, a causa de los gobiernos, de las autoridades de migración. Te sigo pidiendo por nuestro hermano Ubaldo Herrera y por su familia, por Ixel, por Tim, por Tan, que usted provea siempre para sus necesidades, por nuestra hermana Antonia Pintor, sus hijos, Señor, por su matrimonio, por nuestro hermano Uciel, el hijo de nuestro hermano Fernando, Padre, que ya pronto también todo sea claro y pueda volver nuevamente a su hogar. Seguimos pidiéndote por los hijos de la señora Olga Burola, Señor, por sus necesidades de salud. Padre, te rogamos que usted sea también en este mundo en el que habitamos, con estos climas, con estas catástrofes, con estas situaciones que ponen en riesgo nuestras vidas, la lluvia, Señor, los terremotos, los huracanes, Señor, el fuego, los vientos fuertes, Padre. Te ruego que usted siga teniendo cuidado de nosotros, Señor, que sigas teniendo el control sobre nuestro clima. Le rogamos, Padre, por aquellas personas, por los jóvenes que están en situaciones de dificultad con sus padres que están en rebeldía. Te ruego por aquellos que están en adicciones, Señor, por personas adultas, por jóvenes, por niños, que tú seas con ellos en todo momento. Seguimos rogándote por los matrimonios que están en crisis, especialmente los de nuestros hermanos en la fe, para que ellos sean sabios y puedan reconocer y cambiar, Señor, sus maneras de ser antes de que sea demasiado tarde, antes de que los cónyuges tomen esa decisión de no querer atrás. Volver, Señor. Te ruego por sus hijos, por estas familias que se ven obligados a, a verse, Señor, de alguna manera sin la presencia física de uno de sus padres. Te ruego, mi Dios, que siga haciendo en la salud de Alejandrito y de Axel Ramírez, de Andrew, Señor, de joven Rogelio Sauceda, por la familia de ellos. Sigo pidiendo por mi hermana Marichu Menchaca y su salud, que siga siendo Padre eterno en nuestras hermanas, que son papá y mamá, que en la crianza de sus hijos. Le ruego por la salud de Denise Villanueva, Padre, que tú la sigas fortaleciendo, que guardes a nuestra hermana Magda Rangel donde quiera que ella esté y su salud, que siga siendo con mi hermana Ana y Juanita Flores, Señor, sobre todo, Padre, los médicos que las están atendiendo y que ese corazón, Señor, que ese espíritu sea fortalecido, que como dice tu palabra, que aunque el cuerpo se vaya desgastando, Señor, que ese espíritu que hay en nosotros siga siendo fortalecido, nuestra fe, por nuestra hermana Alicia Andrade, por nuestra hermana Elba Mendías, Padre, seguimos pidiéndote por nuestra hermana Isidra Jaramillo, por Giselle, por María Tiziana, por Araceli Silva, Marisela Herrera, por nuestra hermana Elian Wall, por nuestra hermana Miriam Olivares, por Diana Alvarado, por Juanita Sáenz, Padre, por Esther López, seguimos rogándote por nuestro hermano Mero González, por mis suegros Gonzalo y Nora Pérez, por nuestro hermano Luis Felipe Martínez y su esposa Delia, por nuestro hermano Mauricio Andrade, por nuestro hermano James Luján, por nuestro hermano Julio Mesa, Adán Zambrano, Roger Venegas, por Jesús Chaires, por Samuel Tobar, por Carlos Hidrogo, por Brad Golson, nuestro hermano Salvador González, por Clay Taylor, por el señor Michael Valenzuela y el señor Marshall Brown, por Johnny Muñiz, por Marlon Escocia. Padre, te rogamos que usted siga haciendo con el señor Oscar González, con el señor Juan José López, Padre. Usted sabe las necesidades de cada uno de ellos. Gracias, Padre eterno, que nos das la bendición de poder ir delante de tu presencia, de poder
pedirte, Señor, pero te agradecemos tantas bendiciones que nos das. Gracias por el alimento, por el techo, Señor, por la familia, por proveernos de tanto, Señor, y te rogamos que sigas siendo con nosotros esta noche, que nos das el descanso, que nos des el descanso. Padre, te damos gracias que hoy nos dejes dormir en nuestros hogares, en nuestras camas, Señor. Pero te pedimos por aquellos que quizás están ahora mismo en un hospital padeciendo. Dale la fortaleza, Señor, a esas personas. Te rogamos por las familias que están ahí también padeciendo con ellos. Te rogamos por esa profesión de la medicina, Padre, que tú sigas abriendo el entendimiento de estos médicos para que puedan atender y dar esos tratamientos que las personas necesitamos. Padre, te rogamos por consuelo para aquellos que hemos perdido un ser amado, que hemos tenido una pérdida significativa, para que nuestro corazón siga siendo consolado, Señor, en tus palabras y en tus promesas. Y te ruego, mi Dios, por aquellos que ahora mismo están en espera de ese último aliento, Señor, de su ser amado, que tú les fortalezcas, que tú proveas para ellos lo que necesiten, o aquellos que quizás ahora mismo están esperando ese cuerpo, Señor, para despedirse de ellos, darles la fortaleza, mi Dios. Sabemos que la muerte es algo doloroso, pero Padre, también entendemos que aquellos que hemos de partir de este mundo, pero habiendo vivido para ti, Señor, tenemos grandes promesas, Señor, de bendición, de vida eterna a tu lado. Señor, ayúdanos a compartir tu mensaje y te ruego por aquellas personas que también abran su corazón. En el nombre de Jesús rogamos estas cosas. Pedimos, Padre, que siempre se haga su voluntad y no la nuestra, y que si la respuesta, Señor, a nuestra petición no es como hubiésemos querido, Padre, que también nos des contentamiento, nos des alegría, nos des calma, aceptación, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Gracias, hermanas. Gracias a cada una que se ha dado cita esta tarde y noche para juntas estudiar este hermoso tema, este tremendo tema, hermana Mine, que yo creo que si hubiera aquí una campanita del 1 al 10, sonaría el 10, el 10, el 10, el 10, el 10, porque nos has traído mensajes que son de gran necesidad. Muchas veces nosotros al estar escuchando estos mensajes pensamos en alguien más. Pensamos que, híjole, ¿cómo no lo escuchó fulana? Ay, ¿cómo no lo escuchó aquel otro, hermanas? Eso sucede porque nos preocupamos por la vida de otros hermanos. No es por querer hacer daño, es porque realmente nos preocupamos. Así es que déjame decirte que antes de pensar en los otros, piensa en ti. Que si eres tú quien necesitas este mensaje, aprende, cambia la manera de ser, mostremos esa reverencia y obediencia a nuestro Dios. Y sabes una cosa, compárteselo a esa persona que tú estabas pensando, a esa hermana que a lo mejor te va a decir, me dijiste verdad para echarme pedradas, déjame decirte, sí, es mejor, dice la palabra, que entremos en el reino, lo decía en forma literal, si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo, si tu mano, quítatelo. Es mejor, dice la palabra, que entremos sin ese ojo, sin esa mano, en lo eterno, que perdernos completamente. Pues a ti, mi hermana, que a lo mejor te llega este mensaje, no te enojes con la hermana. En todo caso, si quieres molestarte es con Dios, pero no te conviene estar en contra de nuestro Dios. Duro te es, ¿verdad? No, no es necesario, le dijeron a Pablo, duro te es dar cosas contra el aguijón. El único que se va a lastimar, la única que se lastima eres tú misma. Es como estarte flagelando a ti misma. Así es que mejor entiende lo que se te está diciendo y dale gracias a Dios por esas hermanas que te mandaron este mensaje. Ponte las pilas, no es suficiente. Comprométete con el Señor, comprométete con tu salvación, comprométete con la voluntad de Dios, porque el tiempo de partir ya está cerquita. Hoy no es un día para que pierdas el tiempo. No sabemos si vamos a amanecer. Si Dios nos da la bendición de amanecer, pues gloria a Dios por ello. A lo mejor si tú amaneces, pero uno de los tuyos o uno de los míos no amanece. Hermanas, siempre tenemos que considerar esto. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos y Satanás no está jugando a ser diablo. Él es diablo. Él es mentiroso. En él no hay verdad y solo hay maldad. Así es que no pierdas, mi hermana, no pierdas lo más por lo menos. Ninguna persona merece, escúchame bien, ninguna persona merece que nosotros vayamos a ir al infierno porque no supimos obedecer la voluntad de Dios. Acatemos, si algo estamos haciendo mal, corrijamos,
Si algo hicimos mal y ya no hay manera de corregir, arrepiéntete de lo que hiciste mal, pero cambia para que tu vida ahora sea para la gloria de nuestro Dios. Hermanas, me voy a retirar de la plataforma de Facebook. Gracias nuevamente, hermana Mine, que Dios te siga bendiciendo. Eres un gran instrumento de nuestro Dios para la vida de muchas de nosotras. Las hermanas que están aquí en Facebook, que estuvieron conectadas, también ellas están gozándose con este mensaje. Y pues gracias, hermana. Nos vemos con el favor el día de mañana. Nuestra hermana Marichuy Rodríguez estará compartiendo palabra de nuestro Dios. El tema es cuando Dios escribe tu historia. Así es que oremos también por ella, que Dios permita que pueda llegar para que nosotros podamos escuchar este mensaje que yo sé que Dios trae para nuestros oídos, para nuestros corazones. Hermanas, sigamos escudriñando la palabra de Dios, sigamos orando unas por otras. Hay muchas razones por las cuales orar, muchas razones por las cuales pedir, pero también hay mucho por lo cual agradecer. Aprendamos a agradecer a nuestro Dios y dejemos que Él siga supliendo conforme a su voluntad. Y es como dice Santiago 5:16, aprendamos a ser justas, porque la oración del justo puede mucho y quizás esa oración que el Señor escuche de una persona justa, quizás eres tú, puede cambiar las cosas. Así es que practiquemos, hermanas, la justicia. Les vuelvo a leer este mensaje que les he dicho antes. A quienes hemos escuchado esta clase, perdón, hemos retenido ya un 5% de todo lo que se habló. Pero si nosotras leemos, además de escuchar, cuando nuestra hermana nos decía, aquí les pongo los versos bíblicos para que vayan leyendo, nosotros acabamos de retener un 10%. Si además de escuchar, de leer, nosotros aumentamos el 20% al hacer estas cosas juntas. Pero si nosotros leemos, escuchamos y ahora aplicamos lo que hemos escuchado, quiere decir que vamos a retener el 75%. Pero si nosotros hemos leído, hemos escuchado, hemos aplicado lo que hemos aprendido, pero además lo compartimos con alguien más, este mensaje, hermanas, va a llegar a un 90% en nuestra memoria, se va a quedar grabado en nuestro corazón. Así es que aquí está. Si usted dice es que me quedé con la idea, quiero escucharlo, en un ratito más ya lo voy a estar compartiendo en YouTube, porque acuérdense que Facebook nos deja un mes y nos quita las clases, pero se van a YouTube, Pali Martínez, Edificándonos entre Mujeres, y ahí usted va a encontrar muchas, muchas clases que Dios nos ha permitido grabar de hermosas hermanas, de siervas de nuestro Dios, sencillas, preparadas, con amor, con temor de Dios, que se preparan a conciencia para que usted y yo escuchemos estos mensajes bien digeridos. Hermanas, Dios las bendiga y con el favor de Dios nos vemos el día de mañana, si Dios así lo concede.